Los problemas reales necesitan soluciones prácticas, concretas y fundamentadas en la palabra de Dios. En Realidades, René Peñalba expone, desde una perspectiva bíblica, consejos aplicables a las diversas experiencias de la vida contemporánea. Realidades, un programa que enfoca situaciones y vivencias reales del mundo actual. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Nuestro enfoque de hoy. Y después de perdonar, ¿qué? No son pocas las personas, amigos, que me escriben y se comunican conmigo de una manera o de otra preguntando: Pastor Peñalba, yo estoy en la dinámica de perdonar a alguien y he perdonado a alguien, pero no sé qué significa en términos de el paso siguiente, el haber perdonado. ¿Qué significa el perdón? Volver a actuar como que si nada ha pasado, dejar que las cosas sigan así, o uno puede perdonar y aún así tener que cortar con esa persona. En realidad, amigos, me parece una pregunta válida. Así es que esto da origen a nuestra temática de hoy titulada "Y después de perdonar, ¿qué?". Y quiero poner siempre esa base que ponemos aquí en Realidades para hacer nuestro despliegue de ideas con la palabra de Dios, y en este caso no será la excepción. Y quiero leer para ustedes Mateo capítulo 18 y verso 27, donde precisamente se habla de esto. Dice así: el Señor se compadeció de su siervo, le perdonó la deuda y lo dejó en libertad. Mire qué interesante. Lo primero, se compadece, porque uno necesita sentir como siente Dios, compasión, misericordia. Los manejos del perdón no son con ira, no son con enojo, con resentimiento. Luego la siguiente fase, le perdonó la deuda. Es una deuda moral que la otra persona no puede pagar, no importa qué haga, porque los daños ya están hechos. Pero se puede perdonar esa deuda moral, pero mira que hay una secuencia final, dice, lo dejó en libertad. La frase final, lo dejó en libertad, nos deja opción para pensar en las distintas posibilidades que vienen una vez que el perdón ha sido efectuado. Así es que con esta base que nos da la Escritura, trabajemos el tema. Después de perdonar, ¿qué sigue? Muy bien, trabajemos con esto. Vamos a hacer una lista de posibilidades que caben todas ellas. Después de perdonar, ¿qué puede seguir? Bueno, número uno, puede ser dar otra oportunidad. En muchos casos, alguien te agredió con sus actos, alguien te faltó con sus acciones, pero todavía la situación se puede recuperar. Mira qué término uso. Todavía se puede recuperar. Todavía se puede rehabilitar. Hay relaciones que se pueden rehabilitar. De hecho, muchas de ellas, donde uno le falta al otro, sean amigos de toda la vida, sean cónyuges, sean colegas en el trabajo, sean hermanos en la común fe, hay muchas de esas relaciones donde uno le falta al otro, donde se puede recuperar. La posibilidad existe de recuperarse y de dar otra oportunidad. De hecho, amigo, quiero hacerles notar que dar otra oportunidad lo pongo deliberadamente como número uno en mi lista. ¿Qué quiero decir? Es la primera posibilidad que hay que examinar. Antes de examinar cualquier otra cosa, tú tienes que evaluar si todavía es posible mantener ese escenario, si todavía es posible mantener esa relación, si todavía es posible rehabilitar toda esa conexión relacional. Así es que esta es la primera posibilidad. Después de perdonar, ¿qué sigue? Bueno, puede ser que dar otra oportunidad es lo que sigue. Pero sigamos explorando posibilidades. Después de perdonar, ¿qué sigue? Bueno, número 2 puede ser quedar de amigos. Eso significa que no quedamos odiándonos, no quedamos hablando mal el uno del otro,
no quedamos haciéndonos alguna clase de mal, sino que decimos, bueno, pasó esto y esto, parece que tenemos que partir a escenarios diferentes, pero sigamos como amigos. ¿Cuántas personas llegaron a la conclusión de que ya por una razón u otra no podían continuar juntos? Me refiero a asuntos de negocio, cuestiones de ministerio. A veces en el ministerio se dan divorcios también. Me refiero a divorcios eclesiásticos, donde personas se separan, pero tienen que quedar de enemigos. Yo digo no. Yo digo que pueden quedar, sí, cada quien en su propia ruta, sí, cada quien en su propia decisión, sí, cada quien en su propio escenario, pero quedar como amigos. Esa es otra posibilidad después de haber perdonado. Entonces mira todo lo que aquí se comienza a hilvanar. Después de perdonar, ¿qué sigue? Bueno, puede ser dar otra oportunidad, puede ser quedar simplemente de amigos. Y sigo sumando posibilidades. En tercer lugar, puede ser guardar distancia saludable. A veces tú perdonas, pero sabes que ya necesitas mantener una cierta distancia saludable. Porque si pones esa distancia saludable que estoy llamando, se oxigena la situación, se recupera más fácil. Es decir, no es cortar abruptamente, no es cortar totalmente, pero sí ya poner distancia. Cuando las personas se tienen que perdonar, a veces quedan lesiones que requieren un poco el paso del tiempo. Y cuando requieren el paso del tiempo para ayudar a sanarse, las distancias saludables son importantes. Yo en algunas relaciones que han tenido que ver con el tema del perdón o que han tenido que ver con el tema de separación, una de las oraciones que he hecho al Señor es: Señor, pon una distancia saludable. ¿Qué significa poner una distancia saludable, amigos? Significa, Señor, que ni yo pueda lastimar a esa persona desde donde estoy, ni esa persona me pueda lastimar a mí desde donde está. Entonces se crea ese espacio, esa distancia saludable. ¿Para qué? Para no añadir conflictos mayores o para no despertar sensibilidades que todavía están allí latentes. Entonces es ahí donde pones distancia saludable. Si te encuentras a la persona, la saludas cordialmente, le das un abrazo, un beso, pero tú sabes que de ahí no puede pasar. No es que te va a invitar a sus fiestas familiares, no es que tú la vas a invitar a las cosas tuyas, porque realmente esa distancia se requiere para esa sanación necesaria. Entonces puede significar, después de perdonar, dar otra oportunidad. Puede significar, después de perdonar, quedar como amigos y como si nada. Puede significar, después de perdonar, guardar una distancia saludable. Y sigo sumando. En cuarto lugar, después de perdonar, pudiera seguir esto: un alejamiento preventivo. Distancia saludable y alejamiento preventivo no son exactamente lo mismo. Suena igual, pero no es semejante. Una distancia saludable es que sigue esa cordialidad, nos encontramos, nos saludamos, nos estrechamos la mano, nos damos un beso, un abrazo, nada más. Pero un alejamiento preventivo es cuando en realidad queda algo de sangre brotando de esa herida. Y entonces, o quedan molestias, si no es que sean dolores, queda todavía un rencorcillo, queda por allí un resentimiento, queda por allí una sensibilidad que ya es un tanto más superlativa. Entonces ahí ya no se puede hablar de distancia saludable, sino más bien de alejamiento preventivo. Si tú no te alejas de una persona a la que ya perdonaste, pero potencialmente puede crearte nuevos daños o puede abrir la herida. ¿Cuántas personas vienen a mi consultorio de consejería y me dicen: pastor, yo perdoné a esta persona así, 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 pero hizo esta otro después y la herida se abrió nuevamente y fue peor? Claro, porque no guardaste ese alejamiento preventivo. Hay ocasiones donde la gente se puede sanar más si no se están viendo, si no se están encontrando, si no se están hablando, si no están ventaneando, viéndose uno
y otro, es más factible la recuperación y la salud así, con esto que estoy describiendo como alejamiento preventivo. Y finalmente, como otra opción a elaborar, a evaluar, después de perdonar, ¿qué más pudiera seguir? Bueno, hay casos donde ya puede tratarse de una ruptura total. ¿Ruptura total para qué? Para evitar males mayores. Todo esto, no sé si lo analizan amigos, amigas conmigo, todo esto tiene que ver con la intensidad del golpe, con lo muy accidentado que pudo haber estado ese evento que requirió perdón por una de las partes, sino que de las dos. Y entonces, según el grado de intensidad, según el grado de dolor, según el grado de maltrato, incluso no necesariamente solo medir el grado de intensidad del evento, sino la constitución emocional de la persona. Hay personas que son más frágiles emocionalmente que otras. Hay quienes olvidan y parte sin novedad. Pero hay quienes perdonan y les cuesta olvidar. Hay quienes perdonan y les cuesta recuperarse, les cuesta volver a creer, les cuesta volver a recuperar la confianza. Y quedan con una seria lesión y quedan realmente cojeando de ahí en adelante. Cuando se llega a ese extremo, amigos, ya sea por la intensidad del evento o ya sea por la fragilidad de la persona que sufrió el evento, entonces aquí lo que queda ya es una ruptura total, porque no es posible que esta persona se pueda recuperar ya todavía con esta otra persona en su escenario. Entonces mira todas las posibilidades que estamos aquí ensayando. Después de perdonar, ¿qué sigue? Después de perdonar, ¿qué? Las opciones son estas. Puede significar dar otra oportunidad e insisto, eso sería para mí, a Biblia abierta, la prioridad. Si tú puedes perdonar y dar otra oportunidad, es lo más bíblico que hay. Pero dos, yo he encontrado en la Biblia que no a todos se les dio una oportunidad si bien se les perdonó. Entonces, porque hay veces que hay que cargar con ciertos efectos de nuestras acciones, ¿no? Entonces, a veces puede ser como opción quedar de amigos, es decir, no somos enemigos, pero ya no estamos juntos. Pero donde nos encontramos, la pasamos bien. En tercer lugar, puede ser guardar distancia saludable. Donde nos encontramos, la pasamos bien, pero no pasamos de ahí. No vuelve la situación a hacer lo mismo porque yo, tengo un dicho, una expresión que uso con mis aconsejados. A veces la paz tiene que ver con saber con quién uno ya no debe estar. Lo repito, a veces la paz tiene que ver con saber uno con quién ya no debe estar. Por eso a veces hay que guardar distancia saludable. También puede ser un alejamiento preventivo o finalmente puede tratarse ya de una ruptura total. Amigos, hacemos nuestra pausa y al retornar hablamos acerca de lo siguiente: ¿cómo saber qué sigue? Después de perdonar, ¿qué es lo que sigue? Bueno, te voy a hablar de los recursos que tú necesitas para saber qué sigue. Así es que vuelvo y te hablo de esto a vuelta de pausa. René Peñalba es un conocido escritor, consejero y destacado conferencista internacional. Usted puede visitar la página web de René Peñalba en renepenalba.org. Ahí usted encontrará amplia información acerca de su ministerio, sus libros, su agenda de conferencias internacionales y mensajes de predicación. Además, en la página de René Peñalba, usted podrá escuchar en línea o descargar el audio de este y otros temas de Realidades. Amigos, nuestro tema se titula "Y después de perdonar, ¿qué?" y se lee en los Evangelios, particularmente el Evangelio de Mateo, capítulo 18, verso 27, lo siguiente: El Señor se compadeció de su siervo, le perdonó la deuda y lo dejó en libertad. Son tres acciones o son tres fases. Lo primero, cómo la persona está lidiando con el tema en su interior. Me enojo, me resiento,
me siento adolorido, tengo rencor, y así se van descartando emociones que no ayudan y que no tienen una validez terapéutica hasta que se llega a la compasión. Me hizo un daño, pero yo sé que esta persona tiene sus problemas, pero logro empatizar con él o con ella y digo, bueno, proviene de un hogar disfuncional, viene de muchos años de fracasos, no logra lidiar con sus propios problemas. Entonces, después de estar en ese movimiento almático entre emociones de distinta índole, se llega al estado de compasión y de misericordia, que compasión y misericordia es poner la miseria ajena, la falla ajena en el corazón de uno y tener compasión. Luego se pasa a la siguiente fase, ya cuando alguien ha lidiado con sus sentimientos a ese nivel, ya puede perdonar la deuda. Cuando alguien te ha hecho algo malo, es una deuda moral. Y es una deuda que la persona no te puede pagar, porque el mal ya está hecho, porque la herida ya está infligida, porque lo que se perdió, se rompió, se destruyó. Entonces ahí no queda que te pague, es que no te puede pagar. Lo que queda es que tú le condones la deuda. Y condonar es un término que se utiliza para perdonar o remitir una pena de muerte o una deuda. Entonces tú le condonas la deuda, le perdonas a la persona. Y la tercera secuencia es soltarlo, dejarlo en libertad. Eso lo que significa, amigos, es que tiene distintas secuencias, ¿no es cierto? El perdón. Se trata con uno mismo, se trata con la persona y se trata con el escenario, con la situación. Pues en la primera parte del programa estuvimos hablando de todas las posibilidades que están inmersas, que están implícitas en esto. Sobre eso ya comentamos. Ahora en la segunda parte quisiera trabajar con esta pregunta. ¿Cómo saber qué sigue después de perdonar? Las opciones ya las presentamos en lista en la primera parte del programa, pero ahora para saber exactamente cuál de esas opciones tomar, cuál de esas posibilidades es la tuya, ¿qué es lo que necesitas? Bueno, ¿cómo saberlo? Número 1, con oración. Tú necesitas orar, y te estoy hablando no de un rezo, te estoy hablando de hablar con Dios, usando tus propias palabras, diciéndole a Dios como tú lo ves, como tú lo sientes, y la oración tiene ese poder maravilloso, espiritual, que te aclara tu mente y te hace drenar emociones enfermizas y te posibilita escuchar la voz de Dios. Mira 3 valores de la oración. 1, aclara tus pensamientos. 2, te permite drenar emociones enfermizas. Y 3, te permite escuchar la voz de Dios. Así es que, ¿cómo saber qué sigue después de perdonar? Lo sabes si haces intervenir la oración en tus dinámicas. Entonces, ¿cómo saberlo? Con oración es lo primero. Número 2, ¿cómo saberlo? Con reflexión. Hay gente que solo vive reaccionando a los demás y reaccionando a los eventos de su vida. Pero necesitamos, antes de reaccionar, más bien necesitamos reflexionar. Necesitas tú meditarlo profundamente, repasar los acontecimientos no con actitud obsesiva, sino con una mente abierta, con una actitud despejada, oxigenando tus emociones, y entonces tú reflexionas. Esto es como se lee en la parábola del hijo pródigo, dice, y volviendo en sí. Cuando tú reflexionas, adquieres un nuevo estadio de conciencia, y entonces las cosas antes te parecían de un modo, pero con el factor reflexión, ahora las puedes observar mejor. Entonces nota la progresión. Lo primero es oración, para saber después de perdonar qué sigue. Después, y el orden no es aquí significativo, la reflexión, meditar sobre el asunto con mente abierta, con corazón despejado. Ese es el segundo recurso que tú necesitas poner a interactuar contigo. En tercer lugar, ¿cómo saber qué sigue después de perdonar? Bueno, para saberlo necesitas también
del consejo. Necesitas hacer intervenir el consejo. No somos islas. Vivimos en una compañía de relaciones que van desde las relaciones así que les digo casuales hasta las relaciones significativas. No es bueno cerrarnos a todo el mundo, así como no es bueno abrirnos a todo el mundo. Con tus asuntos privados tú no puedes abrirte a todo el mundo porque van a intervenir personas que no tienen la capacidad o personas que no tienen el posicionamiento como para poder intervenir de una manera que te resulte redituable. Pero por el otro lado no te puedes cerrar a todo el mundo. Hay personas que tienen un peso y una validez enorme, ya sea porque son personas con sapiencia, con sabiduría, o que son personas que son parte de tus relaciones más significativas, o personas que tienen un cierto, ¿qué te digo?, un cierto grado de influencia positiva sobre ti, o personas que por dónde están en ese escenario, tú necesitas consultarlas. Así es que lo cierto es que necesitas también del consejo. Entonces mira todo lo que tú necesitas para poder definir cuál de las opciones que pusimos en lista en la primera parte del programa. Necesitas de la oración, necesitas de reflexión, necesitas de consejo. Y sigo sumando. En cuarto lugar, también necesitas del discernimiento. Vas a saber qué sigue después de perdonar con discernimiento. ¿Qué es discernir? Discernir es separar, es diferenciar. Entonces, cuando tú disciernes algo, entonces tú separas las partes y las observas y las analizas. Entonces, la vida requiere discernimiento. La persona en la Biblia que nos da conciencia de la necesidad de discernimiento es el rey Salomón. Cuando él sucedió a su padre, el rey David, en el trono, lo primero que hizo fue irse a orar y le dice: Dios, este pueblo es mucho para mí, la responsabilidad es muy grande. Dame discernimiento, le dijo a Dios, para distinguir el bien y el mal y poder hacer una buena gestión como rey. Entonces, tú necesitas de discernimiento. No se nace con el discernimiento, se busca el discernimiento, se halla el discernimiento, y la fuente suprema de discernimiento es Dios y su palabra. Dios es la fuente de toda sabiduría. Entonces tú buscas discernimiento, consíguete una Biblia, vete a una iglesia, haz oraciones, conversa con personas maduras. Todo eso va a ir abonando para que tú adquieras el discernimiento para partir la situación, no para destruirla, sino para separarla para el análisis. Y luego entonces tú dices: lo que yo tengo que hacer es esto y esto y esto. Y de las opciones que tengo después de perdonar, me voy a quedar con esta opción porque el discernimiento me lo da. El discernimiento me lo indica. Y en quinto lugar, ¿cómo saber qué sigue después de perdonar? ¿Cómo saberlo? Bueno, con el paso del tiempo. Si tú decides por alguna de estas opciones, dar otra oportunidad, quedar solo de amigos, guardar distancia saludable, haga un alejamiento preventivo o una ruptura total, para tú poder decidir eso, no lo puedes decidir a corto plazo. Porque si lo decides de manera muy inmediata, tú todavía estás herido, tú todavía estás abrumado, tú todavía estás confundido, tú todavía estás bajo el efecto del daño, de la aflicción, del dolor que eso te causó. Entonces no estás calificado. Siempre digo a mis aconsejados que mientras uno está pasando una turbulencia emocional, uno no debe tomar decisiones, porque van a ser decisiones reactivas, decisiones de dolor, decisiones terminantes, decisiones extremas. Entonces, el paso del tiempo ayuda porque se asienta la situación. Ya tú comienzas a mirarlo con otros ojos, tú ya comienzas a pesar las cosas cabalmente como son. Tú ya de nuevo tienes la suficiente objetividad. Y digo objetividad porque uno o se concentra en el objeto o se concentra en el sujeto. Si
te concentras en el objeto, tienes objetividad, es decir, la cosa, la situación. Pero si no tienes la objetividad, entonces estás concentrado y puesta tu atención y enfocado en el sujeto, en la persona. Entonces no puedes manejarlo bien. Pero el paso del tiempo te da la objetividad necesaria y entonces tú puedes decidir correctamente cuál de esas opciones que ya hemos puesto en lista o cualquier otra que tú puedas añadir será la que te conviene más. Entonces necesitas de oración, necesitas de reflexión, necesitas de consejo, necesitas de discernimiento y necesitas un poco la ayuda del tiempo, es decir, el paso del tiempo. Esto te va a llevar a decidir, bueno, ¿estoy lista para una nueva oportunidad o ya debo de elaborar otras decisiones? Amigos, con esto yo cierro el tema, de igual manera me despido de ustedes y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado ¿Y después de perdonar qué? Este ha sido su programa Realidades con René Peñalba, experimentado consejero, conocido escritor y conferencista internacional. Su correspondencia puede ser dirigida a renepenalba@cci-honduras.org.